Bien, vamos a dar inicio. Estamos a domingo 5 de febrero del 2017. Me quise adelantar poquito, haciendo notar que a través del tiempo nos han seguido las mismas enseñanzas, las mismas. Van a decir, ¿cómo? Se puso Buda. Bueno, Buda nos manifestaba las mismas enseñanzas que Cristo. Son las mismas. Igual si nos vamos a Krishna o a Mahoma en el islamismo, es lo mismo. Nada más que luego los islámicos están contra el cristianismo porque dicen que no podía un hombre estar haciendo cosas conforme a lo conocemos en la carne. De repente parece que se contradicen, pero esa es la voluntad humana, es el conocimiento, la sabiduría humana. Por eso nosotros estamos siguiendo los mandamientos, así como nos lo marcan las Escrituras, y estamos siendo obedientes. ¿Para qué? Para que se nos revele la verdad. Cada vez estoy encontrando más fallas conforme a la gramática que aplicó Reina Valera y otros traductores. Otros. ¿Por qué? Porque aplican mucho negativo, mucha negatividad. Entonces, dicen las Escrituras, le dice Dios, le dice a Judas, dice, lo que tengas que hacer, hazlo de inmediato, hazlo ya. Hay que recordar que Judas fue el que recibió el pan mojado, ¿verdad? Ahí implica las dos cosas. Pan es palabra y el agua implica el agua viva, que es Cristo Jesús, que es la palabra de vida. Cuando Judas recibe eso, esa revelación, le dice Dios, a través de la palabra que es Cristo Jesús, le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, que es ya, inmediato. Aquí la cuestión es, a pocos se les está revelando el entendimiento, pero esos pocos se detienen a hablarle al mundo. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que el mundo va a pensar que yo estoy loco. Sí, pero ese pensamiento de detenerse los lleva a la desobediencia. ¿Ustedes creen que el mundo no piensa que yo estoy loco? Claro que piensa que yo estoy loco. Mis hermanos, mis amigos, valga la redundancia, va a parecer como vanidad. Pero yo también me lo tomé a cuenta, dije, bendito Dios, ahorita me acaban de decir que ya me otorgaron la licencia de otra patente. Ya tengo 6 aquí en México y 2 en Estados Unidos. Con eso yo me respaldo que no estoy tan loco. Lograr una patente cuesta, es un trabajo, es una visión, es un meterse en esa visión. Entonces yo con eso les digo, tengo 6 patentes, ¿cuántos de ustedes tienen 6 patentes? Entonces ya los pongo a pensar, entonces no estoy tan loco. Lo que les estoy diciendo está fundamentado en la Biblia y está fundamentado en todos los libros antiguos. Casualmente leía uno de Hermes Trismegisto. Dice exactamente lo mismo, pero de otra forma. Él tiene una enseñanza más antigua que Abraham. Viene desde más antes que Abraham. Y una de sus leyes dice, lo que es adentro es afuera. Pero más sin embargo nos vamos allá a la Biblia, ya lo leímos hace días. Mateos 12:33 creo. A ver, vamos a abrir ahí Mateos 12:33.
14:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Así es. Porque por el fruto se conoce el árbol. Ok. Entonces dice, o haced. Hacerlo, hágalo usted. Hacerlo. Usted lo está haciendo. El árbol es lo que usted puede imaginar. Estamos hablando qué significa árbol en el antiguo arameo. El árbol es lo que usted puede imaginar. Es su ojo espiritual. El árbol es su ojo espiritual. Entonces dice, o usted haga su árbol bueno. Imagine lo bueno. ¿Sí? Y el fruto que va a salir de usted va a ser bueno. O hacer el árbol malo, usted lo va a hacer malo, usted se va a empezar a dejar manejar por lo que a usted le llega en su intención. Acuérdese que las intenciones nacen en el espíritu y en la concupiscencia, uno para fe y el otro para temor. Entonces nacen los dos de manera de pensamientos y su mente los recibe y en su mente crecen. Sí, se inicia como un pensamiento. Pero usted aplica la intención y si sigue persistiendo se va a hacer obsesión hasta que ese pensamiento lo domine a usted y ya va a ser posesión. ¿Sí? Por eso dicen, lo posesionó un demonio. ¿Qué demonio? Son sus propias ideas que usted las dejó crecer. ¿Qué pasa con una persona que tiene muchos celos, que es muy celoso? Él dentro de su mente deja crecer toda aquella pobreza, todas esas ideas, hasta que al último anda hecho loco, haciendo cosas ilógicas. ¿Por qué? Porque él las dejó crecer. Llegó la idea a posesionarlo a él, no él a la idea. O sea, la gente dice, yo domino las ideas. No, las ideas lo dominan a él. Así ha sido siempre. Por eso, aquellos que se sienten, que conocen, que saben y leen conforme a lo literal, la soberbia los está dominando. Ellos creen que saben. Pero saben hasta el punto donde deben saber, porque es una evolución. Anteriormente, en el comentario anterior, a uno de los compañeros habló conforme a religiones extras. En fin, cuando empezamos esto, yo les dije que todas las religiones son buenas. Todas. Porque todas nos enseñan el principio, el conocimiento de lo malo, del pecado. Porque es necesario conocer lo malo para poder distinguir lo bueno. También les hablé del principio de la sabiduría aplicada, ¿verdad? Lo perfecto de nada sirve si no se manifiesta. Es como el dinero cuando lo ven para bien. De nada sirve el dinero si lo mantienen guardadito. ¿Sí? Para que lo perfecto sirva, necesita aplicarse en lo imperfecto. ¿Cómo? Cuando lo perfecto se aplica en lo imperfecto cambia para llegar a ser más perfecto. Sí, se jala. Es como el amor. El amor si no se aplica, no sirve. De tal manera que Dios nos puso la debilidad, la carne, para que Él se perfeccionase por medio de nosotros, haciendo crecer el poder de Dios, que es el amor, a través de la fe. Por eso es necesario que en ambos lados, tanto en lo perfecto como en lo imperfecto, haya fe. Si lo perfecto le habla a lo imperfecto y el imperfecto no cree, no puede haber nada, no puede haber producto. Si el que conoce la palabra le habla al que no conoce la palabra y aquel no cree, quiere seguir en su carnita, no se logró nada. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, y Jesús no pudiendo hacer nada, fíjense, la palabra no pudiendo hacer nada, no pudo hacer nada, por la incredulidad, es la imperfección. Cuando este señor Hermes Trismegisto, ¿qué significa Hermes? Es hermético. Trismegisto, 3 veces grande, 3 veces poder, 3 veces... Está hablando de 3 potencias. Cuando nosotros estudiamos a Dios, nosotros nos damos cuenta que Dios es 3 potencias. Todo lo sabe,
todo lo puede y está en todo lugar. Parece que hay un acoplamiento, nada más que antes del cristianismo, este señor, por así decir este señor, ¿no? Porque nadie sabe sus orígenes. Tienen ideas vagas que fue de Egipto, que nace en Egipto, pero nadie sabe sus orígenes. Lo que les trato de decir es que desde entonces ya se conoce de la palabra de Dios. Y dice, como es adentro, es afuera. Lo que tú en tu interior creas, imaginas y hablas, eso vas a formar a tu alrededor. ¿Sí? Lo que es arriba es abajo, dice él. Todo lo que es fue hecho de lo que no es. Dios habló, llamó las cosas que no eran y se empezaron a manifestar. Entonces, a ver, es que no me queda claro lo que es arriba, es abajo. Cuando hablamos de arriba estamos hablando de lo espiritual. Todos los inicios son espirituales. Dios trabajó 6 días. Todo lo hizo espiritual. Después, por la fe de Dios, se empezó a manifestar. Fue la creación, tiempo, espacio. Lo que es arriba fue espiritual. Todo lo llamó. Todo lo hizo en esos 6 días. Todo lo hizo. Todo. Todo lo que está, en lo que es y lo que será, todo ya lo hizo. Todo ya es. En lo espiritual ya se llamó. Ahora viene la manifestación. Ahora Dios, el séptimo día, Dios nos está dando la palabra a nosotros. Dice la Escritura, dice, a la verdad, Elías vendrá primero. Elías refleja la fe. A la verdad, a Dios, la fe viene primero. Y la fe restaurará todo lo pasado, todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe es la que llama las cosas que no son como si fuesen. La fe es el sí, el temor es el no. Vamos, alguien está enfermo, conoce parcialmente las Escrituras, escuchó a X pastor y dice, es que no debes aceptar la enfermedad. Y ahora dice, no estoy enfermo, no aplica así. No es negando las circunstancias como aplica la fe. Es el temor el que está hablando. No estoy enfermo, es el temor el que está hablando. Fe aplica, estoy sano. Está llamando lo que no es como si fuera. Ahora está pidiendo, estoy sano. Gracias a Dios tenemos aquí con nosotros a un médico. Nos puede explicar así superficialmente cómo gente se ha hecho partícipe y toma sus enfermedades como propias. Sí, esa es una verdadera tristeza, que la gente llega a un consultorio, llega a una clínica, cuando comienza una auscultación, la auscultación es la revisión, se empiezan a hacer preguntas sobre su padecimiento y generalmente la gente dice, mi diabetes, mi alta presión arterial, mi enfermedad, hasta mi cáncer, dicen. Es increíble que se apoderen de una enfermedad, que la hagan suya. Y eso obviamente no está nada bien, porque no van a salir de ahí. Ajá. Bien. La palabra le dijo a Judas, le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Parece que Judas, conforme está escrito, parece que fue un traicionero, ¿eh? Pero ya lo hemos dicho, lo que Judas hizo fue entregar la palabra al mundo. Fue entregar, no traicionar. La Biblia no dice que traicionó. La Biblia dice que entregó. Es como un profesor. Un profesor viene a matar la ignorancia de los alumnos. Así es la palabra de Dios. Viene a matar la ignorancia que hay en el mundo. Porque la palabra de Dios es la verdad. El que entregó la palabra de Dios al mundo fue Judas Iscariote, haciendo lo que por voluntad de Dios se tenía que hacer. Y la palabra entró al mundo, primeramente en una forma escrita. ¿Qué significa? Sí, dame un poquito de agua, por favor.
¿Qué significa pan en arameo? Pan es palabra. Comer es hablar. En arameo, comer es hablar. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando usted está comiendo del prójimo, cuando usted está hablando del prójimo, esa es la gula, el comer mucho, es el hablar del prójimo. Por eso Dios nos dice que ayunemos. Ayunar es no comer, es no hablar del prójimo. Sí. Entonces, por eso dice a los discípulos, es que los demonios fuertes solo salen con oración y ayuno. Sí. Pidiéndole a Dios y no hablando del prójimo. No comiendo carne, no comiendo prójimo. Entonces, ahí tenemos dos palabras que ya las hemos estado utilizando muy continuamente. Vámonos a imaginar al momento de la Santa Cena. Dicen que Cristo levantó el pan, o sea, edificó la palabra, la levantó. Levantar es edificar. Edificó la palabra y la partió en dos. No tres, no cuatro, dos. La palabra nos fue dada en dos formas. Pero la una es para como la entendemos en lo literal. Y la segunda es cómo nos va a llegar en revelación. Si se fijan, es el mismo pan, es el mismo Cristo, nada más que en dos. Una, cómo la sabiduría humana la aplica y cómo la quiere creer. La otra es cómo la sabiduría humana se sujeta a la palabra de Dios y espera la verdad por fe. Fe es creer en lo que no se ve. Yo a ustedes los estoy viendo y estoy platicando con ustedes. Pues eso no sé. Pero si yo empiezo a platicar con Dios, que no lo veo, y le estoy pidiendo a Dios con toda la confianza de que me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, no lo veo, eso es fe. Sí, fe es creer en lo que no se ve. Así que ya sabemos que todo lo que es salió de lo que no es, por el poder de Dios. Entonces es empezar a aplicarnos en fe. Vamos a pedir todos por todos, que es como trabaja la palabra, para que los que andan confundidos se les empiece a abrir la conciencia y empiecen a no dejarse guiar por lo que ya conocen religiosamente, sino que le pidan a Dios que les dé el entendimiento de lo que ahorita se está hablando. Y el entendimiento llega, crean. ¿Sí? Pidan todos por todos, como puedan, como sepan, así hagan. En verdad recibimos para cada uno de nosotros. Y en verdad recibimos tu revelación, en el nombre de Jesús. Vamos a Lucas 22, 27. Bien, ya hemos hablado que cuando se dijo la palabra no existían puntos, no existían comas, no existían signos. En este caso estamos hablando de la Biblia de Reina Valera, pero pueden agarrar la Biblia que sea. Reina Valera puso los puntos y comas y signos conforme al criterio de ella, y yo estoy seguro que lo hizo de la mejor intención. Pero el que lo haya hecho con la mejor intención no quiere decir que no se pudo haber equivocado. Bueno, ¿qué dice? Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Ok, ahí nos está hablando Dios, ¿verdad? Nos está hablando Dios a través de su palabra, que es Cristo Jesús. Y ahí dice, porque, ¿cuál es mayor? El que descansa en la carne, la mesa, todo lo que es madera simboliza la carne. El espíritu lo simbolizan otros aspectos, como el aire, el viento, la sal, el hueso, la costilla, etc. Ya lo hemos visto también. Aquí dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve es el que está hablándole a la mesa en lo espiritual, el que está dando la palabra. Yo soy carnita, yo nada más estoy sacando palabra de la Biblia y estamos buscando la traducción. ¿Sí? Y aquí hay interrogantes. ¿Por qué? Y luego ya empieza la interrogación. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa, el que descansa en la carne o el que sirve? El que nos está dando la palabra es Dios. El que nos va a dar el entendimiento es Dios. Yo nada más estoy sacando de la Biblia lo que son las lenguas extrañas. La lengua extraña es la Biblia. La interpretación nos va a llegar. ¿Sí? Vamos a tocar ahí el punto de Lucas 24:45 para... Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Está hablando de Dios. Dios es el que abre el entendimiento para que se entiendan las Escrituras. No es el pastor, no es el sacerdote, no es el papa, es Dios el que da el entendimiento. Ahorita hace un momento hablamos de que ya vamos en el tema 31, pero aún así el tema de hoy lo van a entender los que llegan nuevos. Es seguro. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y luego dice, no, es el que se sienta a la mesa. O sea, ahí Reina Valera puso interrogantes. Dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Ahí no existe interrogante. Ahí es afirmación. No es el que se sienta a la mesa. El mayor no es el que descansa en la carne. Dice, mas yo, dice Cristo, dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense, el mayor es Dios, lógicamente. Si nos vamos a Romanos 9:12, ¿qué dice Romanos 9:12? Se le dijo, el mayor servirá al menor. Así es. Es la ley, es la palabra de Dios que nos está diciendo. Háganse la pregunta, ¿quién es mayor? ¿Dios o yo? Dios. Por tanto, Dios es el que nos sirve. Dios es el que nos provee, Dios es el que nos da y Dios es el que nos da el entendimiento. Por eso la ley está establecida. Acatemos la ley y hagamos seguimiento de lo que nos dice. Pero para ello tenemos que creer. Es el único requisito que tenemos, que creer. Ahora, ¿qué dice ahí en Lucas 22:48? Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas. Con un beso. Beso simboliza amor. Judas, con amor, entregas al Hijo del Hombre. Estamos hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Está diciendo, Judas, con amor, entregas la palabra de Dios. Sencillo. Nada más que la sabiduría humana hace trasladarse a una imaginación de que lo está traicionando. ¿Cómo lo edifica usted pensar que Judas entrega al Hijo de Dios para que lo maten? ¿Cómo edifica eso? Eso no edifica. Y mucho menos, vamos, tienen hijos, ¿verdad? Imagínense usted entregando a su hijo a gente extraña para que lo maten. No,
No tiene Además, lógica. el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser mortal? Ajá. No siento ahora. ¿No? O sea, visto desde el punto humano, Ujú. no es mortal, porque lo dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Ay, ay, Entonces, la creación de Dios es espíritu. ¿Sí? Vamos allá a Juan 3:6. Vamos a Juan 3:6. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo el hombre se atreve a imaginar que de Dios van a hacer carne? De Dios no van a hacer carne, de Dios van a ser espíritu. Sí. Vamos a 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Okay. Aquí queda establecido, la carne y la sangre, todo lo que es cuerpo, no van a conocer el reino de Dios. Nada más lo espiritual que somos nosotros. Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Un espíritu y un alma somos, con una mente. Eso es lo que va a conocer el reino de Dios. Lo espiritual de nosotros es lo que va a conocer el reino de Dios. Usted, el ser completito, si se sale de usted el espíritu, la carne muere y se pudre en menos de 3 días. ¿Cuánto se tarda un ser en pudrirse, Doc? Comienza a las 72 horas el proceso de la putrefacción. De hecho, antes, nada más que pues en las enfermedades los preparan bien, les aplica una sustancia que se llama formol para que no se empiece a degradar. Pero se degrada, el proceso de degradación empieza exactamente al momento que muere. Al momento que muere, ¿se fija? Ese es el punto. La degradación humana, la carne se empieza a podrir desde el momento en que el espíritu sale. Así es. Hay gente que han estado en un punto, en un estado de coma, muertos aparentemente. No hay ningún signo de vida aparente, ¿verdad? El espíritu está ahí. Y muchos se recuperan. Pero en esos mes, 2 meses, 3 meses que están ahí, mientras el espíritu está dentro de ellos no tienen putrefacción. Sí, pues la ciencia precisamente no ha podido comprobar, no ha podido entender por qué sucede eso. O sea, se supone que una persona en estado de coma ya está muerto. Clínicamente está muerto, pero no se entiende porque no hay putrefacción. Es decir, la ciencia no lo entiende. No lo han podido, ni lo van a poder entender. Por medio de la ciencia no. Es por fe para que sea por gracia. O sea, no es por inteligencia, no es por sabiduría humana, no, es por fe. ¿Sí? Vamos a entender esto. Cristo Jesús, Cristo, que es la palabra de Dios, que es el pan. El pan le fue dado a Moisés, ¿verdad? A Moisés se le dio el maná. El maná es el pan que bajó del cielo y le fue dado a Moisés. Entonces, dice la Escritura, todo aquel que comió del maná, todo murió, todos murieron. Pero después, el entendimiento, la segunda enramada nos dice que es por fe, que es por Elías. El maná más fe nos va a dar la revelación.
La revelación es la palabra de Dios que nos es dado por el Espíritu Santo. Sí, y es la revelación la que baja, que es el pan de vida. Cristo Jesús es el pan de vida. Por eso en la Santa Cena nos dice, elevó la vista al cielo, elevó el pan y lo partió en dos. El primer pan es el maná, el segundo pan es el pan de vida, que es la revelación. No son lo mismo, no son lo mismo. Ahorita acabamos de escudriñar un versículo, ¿eh? Que dice, ¿quién es mayor? ¿El que descansa en la carne o el que sirve? Y luego la afirmación, pero allí en Reina Valera le puso interrogación todavía. Le puso interrogación, pero es afirmación. Dice, no es el que se sienta a la mesa. El mayor no es el que se sienta a la mesa. El mayor es el que sirve. Y es un mandamiento, dice, que el mayor deberá servir al menor. También en Génesis 25:23 lo dice. Pero bueno, es repetir. Ahí en Mateo 26:23 nos habla de cómo fue Dios, fue Cristo el que le dio la revelación a Judas Iscariote. Porque mismo Cristo le dio a Judas Iscariote, le dio el agua viva. Y mismo Cristo le dio el pan de vida. Entonces Judas Iscariote recibió el entendimiento de las Escrituras. ¿Sí se entiende? 26-23, ¿no? Sí, 26-23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mano, ¿qué es mano? Poder. Poder y autoridad, ¿verdad? Amén. El que mete su poder, su autoridad conmigo en el plato de él, el que la busca, pues, el que busca el alimento de Dios, ese es el que va a entregar la palabra al mundo. Sí, pero para meter la mano en el plato de Cristo hay que esforzarse. Por eso dice la Escritura, dice Pablo, dice, por eso les digo, el que no quiera trabajar, el que no se quiere esforzar buscando la Escritura, que tampoco coma, que tampoco hable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hablar va a ser error. En Génesis lo dice de otra manera, dice, comerás con el sudor de tu frente. Sudor es esfuerzo. Comerás con el esfuerzo de tu trabajo. Hablarás por el esfuerzo que hagas en conocer las Escrituras. ¿Sí? Bueno, vamos al 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Parece también amenaza, ¿verdad? A la verdad el Hijo del Hombre, a la verdad la palabra de Dios va a ser entregado. La verdad es Dios. O sea, Judas entrega la palabra al mundo. Los que la entienden regresan la palabra a Dios por medio de alabanza, en acciones de gracia. Es como cuando ustedes dicen, Dios, la madre por muy seguido, Dios, ayuda a mi hijo, mira cómo le está yendo, ayuda a mi hijo. Ese es una alabanza porque está hablando en fe a Dios. Entonces esa alabanza está regresando a Dios. Dios pone su palabra y la va a tomar cuando el que la crea la regrese. ¿Sí? Pero dice, ay de aquel, dice, más le hubiera valido no haber nacido. Cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, la conocemos en pecado. Para eso se dio la ley, para conocer el pecado, para saber qué es pecado. Y luego ya después llega la revelación y ya se entiende en revelación la palabra. Son dos cosas diferentes. Dice, no le hubiera
más le hubiera no haber nacido. Cuando se conoce la ley, es el primer nacimiento. Cuando se llega al nuevo nacimiento, que es por la revelación, es el segundo nacimiento. Bueno, voy a ponerles un ejemplo que ya antes les puse. El que es alcohólico. El que cayó en el alcoholismo y un día logra salir del alcoholismo y conoce la buena vida, dice, pues la verdad, más me hubiera no haber conocido el alcohol. ¿Sí? O sea, no haber nacido en el conocimiento del alcohol. Esa es la verdad, no haber nacido. Así es esto. El que tiene la revelación dice, pues la verdad, más me hubiera no haber conocido el pecado. Es parte del proceso. Todas las religiones son buenas, pero todas, hasta donde yo las conozco, llevan a conocer el pecado, que es la ley. Vamos allá a Romanos 3:24. 3:23. Vamos desde el 23. 3:23. 3:20. 3:20. Vamos desde el 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí. ¿Se fijan? Por medio de la ley, por medio de la palabra que le fue dada a Moisés, es el conocer del pecado. ¿Sí? Ya conocimos del pecado, ahora aplicamos fe. ¿Sí? Ya conocemos la ley. Ahora aplicamos fe para esperar por fe la revelación. Y luego dice, ¿en qué nos quedamos? ¿En el 26? Vamos a 21. 21, 23, 26, 21. No estamos De en Mateos. Romanos 3:20. No, de Mateos. Ah, de Mateos. ¿En qué estábamos? Mateos estábamos en el... Que me entrega 23, 26, 23. 26, Y luego el 24. ¿Mateo qué? 26, 24. A ver si ya lo dijimos. 26, 24. Ya lo dijimos, a la verdad el Hijo del Hombre va. Ok. El 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ok. Ahí tomad. La gente lo entiende como agárralo y cómetelo. Así lo entiende. ¿Por qué? Porque es difícil que la gente entienda. Te doy el pan, tómatelo. Difícil que se tome en sólido, ¿verdad? En lo natural. Entonces, tómate el pan. No tiene alcance razonable en lo humano, ¿verdad? Pero si ya sabemos que tomar, beber, es edificarse. O sea, tomar es como aceptarlo, ¿no? Tomar es edificarse, ¿sí? Cuando usted lee las escrituras y se edifica, lo está tomando, lo está bebiendo. Aceptando, pues. Aceptar, beber, es edificarse. Bueno, comer es hablarlo. Cuando dice, bébelo, edifícate, cómelo, háblalo. O sea, primero lo tiene que conocer para poderlo después hablar. Por eso el pan lo tienen que ver. ¿Qué significa pan? La palabra. La palabra primero se bebe, se edifica, luego se come, se habla. Pero dentro de la naturaleza humana, en lo literal, parece que dice, agárralo y cómetelo. O sea, por eso hay que ver. Acuérdense que hay dos palabras en el antiguo arameo. Una es peirazo, que es el entendimiento carnal, y otra es dokimazo, que es para el entendimiento espiritual. La palabra tomar, ustedes la pueden tomar como peirazo carnalmente y decir agárralo
y cómetelo. Eso sería peirazo. Pero doquimazo significaría Edifica edifícate, conoce la palabra de Dios y difúndela. y difúndela. Sí. Ok. Pasemos al siguiente, ¿qué sería? El 27. Sí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Beber de ella, edifíquense. Beber es edificarse. Beber. La copa simboliza el recipiente donde está la sangre, la sabiduría. Sangre es sabiduría. Hay gente muy religiosa que dice, todo lo puedo por la sangre de Cristo. Imagínense, todavía sería un regadero de sangre visto desde el punto humano. Es más, ya ¿dónde quedaría después de 2000 años? Pero no está hablando de sangre literal, está hablando de la sabiduría del poder de Dios. Es sabiduría. Ok, entonces, edifíquense todos, dice. ¿Y luego? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjense hasta ahí. Dice, porque esta es mi sabiduría del nuevo pacto. El nuevo pacto es acá. Nuevo. Acá está el antiguo. Sí, acá está el nuevo. La revelación es el nuevo pacto. Dice, esta es mi sabiduría. No está diciendo, es su sabiduría. Es la sabiduría del mundo. No dice eso. Dice, es la sabiduría mía, la que estamos buscando, la sabiduría de Dios. Sí, porque esta es Porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. derramada. Derramada. ¿Qué significa derramar? Vamos a verlo desde el punto peirazo al punto doquimazo. Ajá. Cuando yo derramo el vaso, Tiras. lo estoy tirando. Sí, lo estoy tirando, lo estoy derramando, lo estoy tirando. Ajá. Pero si yo lo estoy esparciendo, como le hacen los agricultores, ¿no? Para esparcir el agua, la están aprovechando. Esparciendo. Y es simbólicamente lo mismo. Cuando Dios derramó su amor entre nosotros, Romanos 5:5, Él nos dio para que la utilicemos. ¿Sí? Entonces hay que verlo desde los dos puntos. En la conciencia humana, derramar es tirarlo. ¿Por qué? Porque no se le entiende. ¿Les ha tocado alguna de las veces que entran a escuchar una misa y salen y no entendieron nada? ¿Cuántos años? Varios, ¿verdad? Me tocó muchos años. ¿Por qué? Porque no hay un concreto mensaje escudriñado en el antiguo arameo. Vamos a volverlo a entender eso. El mismo. Sí. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok. Fíjese, que por muchos es derramada. No dice por todos, Dice que es por muchos derramada. Dice, esta es mi sabiduría del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Es como para decir, para perdonar pecados. Pero aquí hay que entender esto. Si lo perfecto que es Dios no se nos da la obediencia, de nada sirve. Sí. Es como le dije yo a alguien, mira, tengo un marcador, te lo regalo. Y ese alguien me dice, es que no lo necesito. No lo está aceptando. El amor de Dios trabaja igual. Él ya nos lo dio en su sabiduría, tenemos que buscarla. Él nos dijo, ahí está mi sabiduría, búsquenla. Juan 5:39 dice, escudriñad la escritura. No dicen de él lo literal y como lo entiendan, no. Dice, escudriñen el antiguo arameo. No dice escudriñan ni en chino, ni en japonés, ni en alemán. Dice en arameo y tenemos que hacerlo en arameo. Sí, así textualmente lo dice. Sí. Ah, sí. Si quieres ver, Bueno, y pues, si lo tiene ahí. ve. A ver, no lo tengo. Ahí se lo voy a decir.
¿Sí lo tiene? Juan 5:39. No, vamos a Segunda de Reyes, O Segunda de Reyes 18:26. 18:26, sí. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Isaías, y Sebna y Joá al Rabasés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo. En arameo. Te rogamos que nos hables en ¿Está en arameo. qué? ¿Dónde está eso? En Segunda de Reyes 18:26. Ahora vámonos a Isaías. Isaías que Isaías 36:11. Pero entonces, un pequeño paréntesis, entonces ¿por qué ninguna religión escudriña en arameo? Yo aquí en este punto no puedo yo asegurar que ninguna lo haga. Lo que sí puedo asegurar es que si lo hacen y no dan a conocer la verdad, les está ganando la carne, porque dentro de la religión hacen un como diezmo carnal, el cual comprende pasar una canastita y recibir dinero. Eso es lo que ha hecho que las religiones se fortifiquen en lo económico. Entonces sí puede ser posible que estén escondiendo la palabra. Es posible, pero no me consta. Lo que sí me consta es que se están haciendo ricos a costa de diezmos y ofrendas. Eso sí me consta. No vamos a hablar de ninguna religión. Únicamente, eso ya también lo hablamos en otro tema. El diezmo es cuando usted conoce la palabra y la predica más adelante. Por eso dice, y aquella persona preparó su alfolí, su bolsa. El alfolí era una bolsa de tela. Echó semilla. La semilla es la palabra de Dios. Se cargó de semilla. Y salió a sembrar en tierra fértil, en gente que quisiera escuchar la palabra, en la cual iba a prosperar la semilla, es la palabra de Dios. Eso es diezmar. Diezmar es evangelizar la palabra. Eso es diezmar. Cómo se transgiversa, ¿no? Sí, sí. Por eso el Vaticano es el Vaticano. Bueno, vámonos a Juan 13:27. me dijo Isaías 36:11. Ah, ok. Para que quede... Ok. Lo mismo. Dice, entonces dijeron Eliaquim, Semna y Joá al Rabasés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Ok, tenemos dos testimonios, ¿verdad? Isaías 23:11. Vámonos ahora a Juan 13:27. Juan Y 13. después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, algo más pronto. Le está hablando Jesús a Judas Iscariote, y hablamos de eso, ¿verdad? Cuando le dio del plato, que le dio el pan mojado, que le dio el agua viva y el pan de vida, que le dio la revelación, le está diciendo lo que tengas que hacer, hazlo de inmediato. Pero él, Judas Iscariote, ya tenía la revelación. Ahora tenía que entregar la palabra al mundo. Sí, tenía que predicar la palabra al mundo, no traicionar a nadie. Porque traicionar no edifica. Tenía que entregar la palabra al mundo. ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Cuánto me dijo? 13:27, ahora el 28. Ahora 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Qué dijimos de la mesa? Es la carne. Pero ninguno de los que estaban encarnaditos con sus 7 demonios entendían la revelación. No podían. Es que la carne no puede entender los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu también van contra los deseos de la carne. No se pueden unir. Por eso dice, los que estaban en la carne no entendieron esto. La revelación no la puede entender el mundo así de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque no pueden. Están contra la palabra de Dios. No pueden. No que no quieran, no pueden. Bien.
Entonces ya nos pudimos dar cuenta que el pan se puede beber y el pan se puede comer. ¿Sí? Porque ya hablamos que cuando Dios, que Cristo, elevó el pan,